Hola, bienvenido a clases de matemáticasonline.com. Hoy os voy a explicar qué es una función par, cómo funciona, cómo se identifica y un ejemplo para que lo tengáis bastante claro. Sobre las funciones pares, cuando se habla de funciones pares también hay que hablar de funciones impares, que digamos que sería la opuesta, entre comillas, a la función par. Pero lo hablaremos en otro vídeo porque me gustaría centrarme perfectamente y exclusivamente en la función par. La función par es, como definición, ahí tenéis una pequeña definición, es aquella en la cual si yo sustituyo la x por su valor opuesto, menos x, nos resulta la misma función que teníamos al principio. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la fórmula es exactamente esta, es decir, si yo en la fórmula de la función sustituyo la x por menos x, me da el mismo resultado, o lo que es lo mismo. Si yo en la función sustituyo el 2 y a la vez sustituyo el menos 2, el resultado va a ser exactamente el mismo. Si eso ocurre, estamos hablando de una función par. Y con esto sacamos una conclusión muy concreta que es la siguiente. Existe simetría de esa función con respecto al eje vertical, que es el eje de las íes. Tenéis que tener en cuenta que cuando hablamos de funciones, no siempre se va a poner x en el eje horizontal e y en el vertical. A lo mejor en el eje horizontal se pone tiempo y en el vertical temperatura. Hay muchas variables, muchas variantes, pero en este caso lo que serían matemáticas puras, exactas o estrictamente es así, la definición. Para que se entienda mejor, voy a poner un ejemplo, como es este que aparece aquí, que es f de x, la función es igual a x cuadrado menos 1. Esta función habrá que comprobar, nos piden que comprobemos si es función par o no lo es. Para que sea función par, pues lógicamente, si yo sustituyo la menos x aquí, me tiene que dar la misma función que el principio, que es lo que vamos a hacer. Y estos son los pasos que envuelven a todo esto. Si a mí me dicen que compruebe si la función es par, lo que hago es sustituir la x por menos x. Por lo tanto, en esta expresión meteré la menos x que está elevada al cuadrado y el menos 1, por supuesto, que se queda como está. ¿Y esto es igual a qué? A menos x al cuadrado, quiere decir menos x multiplicado por sí mismo dos veces. Así que menos x por menos x menos 1 es igual a x al cuadrado, porque menos por menos es más y x por x es x al cuadrado. Y esta función que resulta de toda esta operación es la misma que el principio, por lo tanto esta es f de x, es decir, f de menos x es igual a f de x. Comprobado entonces que esta función efectivamente es una función par. Y ahora lo que me gustaría es que vierais conmigo gráficamente que eso es cierto, porque esta función, al estar elevada al cuadrado, lo que nos va a salir es una gráfica de una parábola. Y quiero que lo veáis conmigo. Pero antes de ver la gráfica de la parábola, me gustaría que comprobáramos este mismo ejercicio que hemos hecho aquí con letras, poniéndolo con números. Es decir, si veis aquí, si yo sustituyo el 2 en la f, 2 elevado al cuadrado, porque tenemos la x por 2 sustituida por 2, menos 1, que me da 2 al cuadrado es 4, menos 1, 3. Si hago lo mismo con menos 2, es decir, este mismo valor cambiado de signo, menos 2 al cuadrado es 4, menos 1, 3. Es decir, tanto con valores positivos como negativos, si son los mismos, el resultado me tiene que salir el mismo. Y ahora sí, este resultado lo vamos a comprobar efectivamente a nivel gráfico para que lo podáis entender del todo. Y ahora que estamos ya aquí con mi software de representación gráfica, en el cual yo voy a poner lo que decíamos, ¿no? X al cuadrado menos 1 y lo vamos a representar gráficamente. Nos va a salir una parábola. ¿Por qué sé que es una parábola? Porque todo aquello elevado al cuadrado o todas las funciones con algo al cuadrado pues nos dan habitualmente una parábola, ¿de acuerdo? Bueno, habitualmente no, siempre. Pero tampoco quiero entrar en si es una parábola o no, simplemente que veáis que la gráfica cumple las propiedades de función simétrica y función par a la vez. Es decir, cuando es par implica que es simétrica respecto del eje vertical. Es decir, si yo represento esto gráficamente, podéis ver aquí lo que nos sale. Nos sale una parábola cuyo punto más bajo curiosamente está aquí en el 0 menos 1. Si os fijáis, cuando la x vale 0, la y vale menos 1. Es decir, cuando estamos en 0 horizontal, nos vamos a menos 1 en vertical. Ahí tenemos el punto más bajo. Y esto es una parábola. ¿Qué quiere decir? El tema de que sea una función par, que hay simetría respecto del eje vertical. O respecto de un eje vertical, no tiene que ser necesariamente este, porque esta parábola podría estar desplazada de alguna manera, pero las funciones pares siempre tienen simetría respecto del eje vertical que las divide en dos partes iguales. En el caso que nos ocupa, efectivamente, hay simetría respecto
del eje vertical, ¿de acuerdo? Que esa es la definición estricta que se cumple para funciones pares. Y ahora sí, lo que os quiero decir es, comprobando, por ejemplo, para x igual a 1, pues la función me da 0, porque es 1 al cuadrado menos 1. Para x igual a 2, como habíamos dicho antes, me daba, tanto para x igual a 2 como para x igual a 2, a menos 2, me da 3. Es decir, si yo subo por aquí, por aquí, por aquí, así, hasta 3, y menos 2 hasta 3. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, podéis comprobar efectivamente que para cualquier valor positivo y su contrapartida negativa, nos va a dar la misma altura. Para 2 nos da 3, para menos 2 también nos da 3. Siempre, en este caso, la y en este caso de aquí para allá será positiva y de aquí para allá negativa, pero siempre manteniendo la simetría respecto del eje vertical, que es lo que nos interesaba. Y con esto terminamos la definición y el ejemplo de lo que sería una función par.